voy a hablar de la Estación Sericícola de Murcia, que fue la primera y única institución española dedicada a desarrollar tecnología e investigación en todo el campo de la industria de la seda y de la producción del gusano de seda. ¿No se oye bien? Bueno, ¿así ahora? Bueno. Bien, entonces, esta estación sericícola se fundó en 1892 y fue activa como tal hasta 1976. A partir de entonces se reconvirtió en un centro de investigación genérica en el campo agrario, pero en el año 2005 recogimos unos nuevos desarrollos tecnológicos que se estaban produciendo en el campo de la biomedicina y con eso hemos conseguido una nueva etapa de resurgir de la seda ya en un contexto diferente, pero muy interesante porque ya tenemos ahora un proyecto vivo de creación de tecnología que permite una creación de riqueza, porque genera una actividad económica importante en el campo de la biotecnología. Bien, hay que empezar por hablar un poco de lo que es la seda, cómo surge. La seda en realidad, desde el punto de vista biológico, es una secreción proteica producida por artrópodos y por muchos de ellos, incluso por insectos tales como grillos, como abejas. Son sedas poco conocidas, pero la seda por antonomasia es la seda del lepidóptero Bombyx mori. Bombyx mori utiliza la seda para proteger la pupación durante la fase de la formación de la mariposa a partir de la larva. Esta seda, este capullo que forma Bombyx mori en su desarrollo fue aprovechado, se descubrió en China hace 8.500 años, como mínimo, se descubrió la forma de convertirlo en una fibra textil. Esto dio origen a una industria textil que todavía es activa, todavía es muy valiosa, hasta el punto de que todavía la producción está en los cientos de miles de toneladas y genera un valor económico muy importante. La mayoría de ello es producido en China, el 75%, seguido de la India, Uzbekistán y Brasil. La seda en Europa también fue muy importante. Fue usada por los romanos, era un material muy valioso, y el cultivo de la cría del gusano de seda se introdujo en Europa a través del Imperio Bizantino en el siglo VI, y luego ya fue muy importante a lo largo de toda la Edad Media y toda la Edad Moderna en el norte de Italia, Francia y toda la costa levantina española. Y ha sido la base de la riqueza de ciudades como Lyon, como Génova, como Valencia. Sin embargo, en el siglo XIX se asistió a una decadencia de la seda europea debido, por una parte, a la competencia de las sedas asiáticas y, sobre todo, a la epidemia de pebrina de los años 1850. La pebrina fue una enfermedad devastadora de la cría del gusano y está producida por un microsporidio, que es un hongo unicelular parásito, cuyo nombre es Nosema bombycis. Cuando apareció en torno al año 1850, al principio no se supo cómo afrontar el problema, pero Louis Pasteur se ocupó del asunto y con el tiempo desarrolló un sistema para erradicar esta pebrina, esta enfermedad del gusano de seda. Esta enfermedad se manifiesta sobre todo por la aparición de unas manchas negras en la larva, que cuando se observa al microscopio aparece como corpúsculos del microsporidio. Entonces, el sistema de Pasteur consistía en introducir una hembra fecundada en una bolsa de tela, dejar que hiciera allí la puesta y luego analizar la hembra para comprobar si tenía los corpúsculos del microsporidio. En el caso de que aparecieran estos corpúsculos, toda esta puesta se desechaba y solamente se mantenía la producción de las mariposas sanas. Este sistema Pasteur requirió un incremento tecnológico
en el proceso de producción de la semilla del gusano de seda, porque hacía falta ya microscopios, gente que supiera manejar un microscopio, técnicos que supieran cómo manejar el asunto y supieran transmitirlo a los agricultores. Y entonces esto llevó fue necesario generar un cuerpo técnico de personal especializado para transmitir esta tecnología. Y eso llevó también al desarrollo de estaciones sericícolas, que aparecieron prácticamente en todos los países herederos. ¿Me permite? Pues bien, la seda en España fue muy importante, desde por lo menos el siglo XIV hasta el siglo XIX. La zona predominante era Valencia, tenía el 80% de la producción, seguida de Murcia y Granada. Pero el nivel tecnológico era muy bajo, se producía la seda en unas condiciones muy primitivas, con muy poca tecnología, la industria fue decayendo y la pebrina pues ya fue la puntilla para el problema, ¿no? Hasta el punto de que antes de la pebrina había producciones de 12.000 toneladas y ya después de la pebrina, ya en el siglo XX, se llegó como máximo a 1.100 toneladas. Entonces, en vista de esta situación de tanta decadencia, el Ministerio de Fomento de la época, en 1892, decidió establecer en Murcia una estación sericícola. El proyecto fue encomendado a un ingeniero agrónomo, don Vicente San Juan, que hizo una visita por Italia. Hizo una visita por Italia, sobre todo a la estación sericícola de Padua, fundada en 1871, que era la referencia en Europa, y otros institutos vacológicos de Italia. A su vuelta redactó una memoria muy interesante, describiendo lo que había visto y un proyecto. Y entonces, en base a este proyecto, el Ministerio de Fomento dio una subvención para establecer la estación en Murcia. Esta estación empezó con muy pocos medios, pero poco a poco se fue desarrollando, hasta el punto de que el año 1914 se decidió buscar una localización más amplia para ampliar las actividades y tener unas mejores instalaciones. Y esto se realizó en la localidad de La Alberca, es una localidad situada a 4 kilómetros del centro de Murcia, y se realizó en una finca de 11 hectáreas que fue adquirida por la Diputación Provincial. Allí se empezó a construir una serie de edificaciones. Dentro de la finca hay un pequeño grupo de edificaciones que básicamente consistían en la vivienda del director y subdirector, un edificio de administración y una serie de construcciones para realizar la actividad de investigación sericícola. Las actividades de la estación fueron muy diversas y muy enfocadas a diferentes aspectos. Un aspecto fundamental era el de hacer crianzas experimentales, adaptando nuevas razas del gusano, mejorando las existentes, probando nuevos sistemas de producción y todo esto pues buscando la optimización en la producción de la seda y en la adecuación a las necesidades de la industria sedera. Otra actividad muy importante era comprobar el estado sanitario de la semilla, del material de propagación, los huevos de los gusanos. Esto se hacía según el sistema Pasteur, como hemos dicho, y requería pues, una gran cantidad de observaciones al microscopio, y se hacía tanto sobre la producción de la propia sericícola como de la producción de los agricultores que iban allí a llevar su semilla. También era importante mantener, se repartía semilla a los agricultores de la zona, pero era muy importante mantenerla en frío en invierno. Había que hacer una invernación de la semilla para que luego apareciera de forma sincronizada en la primavera. Entonces eso requería una instalación de refrigeración, según la tecnología que había en la época, para mantener esta semilla fría todo el invierno. Y luego también hacía falta unas instalaciones de incubación para conseguir un avivamiento de esta semilla cuando llegaba la primavera. Esto eran cosas que los huertanos no podían hacer, lógicamente. Otra actividad muy importante era el ahogamiento de la cosecha, el ahogamiento de los capullos, porque
Una vez que se forma el capullo, en el ciclo vital del gusano, a los 15-20 días la crisálida completa su ciclo y aparece la mariposa. Cuando aparece la mariposa, el capullo queda invalidado, no sirve para la hilatura. Entonces, los agricultores se veían con una gran presión para vender la producción rápidamente antes de que se inutilizara toda, lo cual aprovechaban los especuladores que compraban la seda en último momento a bajo precio. El hecho de establecer un ahogadero que permitía aplicar un chorro de vapor a los capullos y inactivar la crisálida, permitía que el huertano pudiera negociar, pudiera mantener la producción indefinidamente y negociar un mejor precio. Otra actividad muy importante era la actividad divulgativa. Había un continuo ciclo de enseñanza a los agricultores e incluso pues se pasaba por las casas de la huerta con un pequeño kit consistente en una incubadora, un microscopio, una máquina perforada de papel, donde se enseñaba a la gente qué es lo que debía hacer para incorporar técnicas adecuadas. También se repartía, se introdujeron nuevas variedades de morera, unas venían de Italia, otras venían de Japón, se veía su adecuación a la zona y se repartía a toda España. A cualquier agricultor que pedía toda España, simplemente pagando los portes, se le mandaba plantones de seda, hasta el punto que se mandaban unos 20.000 plantones de moreras al año durante decenas de años. Y por último, otra actividad muy importante era la gestión de toda la producción de la seda, de toda la huerta de Murcia, porque había una serie de subvenciones que aplicaba el Ministerio de Fomento y luego también había un proceso por el cual la estación sericícola compraba la producción a los agricultores, les adelantaba un talón con el dinero y luego les transfería la producción a las hilaturas y las hilaturas en el mes de noviembre y diciembre, cuando habían vendido el hilo, entonces retornaba el dinero a la sericícola. Pues bien, con estas innovaciones tecnológicas, la producción de seda en España se prolongó, se fue prolongando, tuvo bastantes altibajos, tuvo un pico de producción en el año 1925 con más de 1.100 toneladas, pero luego, cuando la guerra civil, hubo un hundimiento del orden de 100 toneladas. Después de la guerra hubo una pequeña recuperación, pero ya en el año 76 el mercado colapsó porque se acabaron las subvenciones y ya no era rentable en absoluto producir seda. Entonces, a partir de ahí, las instalaciones de la estación sericícola pasaron a formar parte de la red del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y luego, posteriormente, ya pasó a la comunidad, cuando aparecieron las autonomías en España, pasó a la comunidad autónoma de la región de Murcia y tras diversos avatares administrativos se constituyó como el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, que a partir del año 2002 es un organismo autónomo, organismo público de investigación dedicada a la agricultura en general. Una cosa interesante es que el INVIDA mantiene intactas toda la instalación, todos los edificios que constituían la estación sericícola. Como podemos ver aquí en esta foto aérea, pues vemos el grupo de los antiguos edificios y vemos también la construcción de dos edificios nuevos, en 2004 y 2014, que complementan, es donde se realiza ahora realmente toda la investigación moderna, ¿no? Y ya la parte antigua ha quedado como oficinas. Bien, después de la decadencia de la seda, pues todavía había antiguos trabajadores del centro que realizaban crías en plan aficionado, en plan voluntario, había todavía un poco de actividad, pero la situación cambió cuando en el año 2005 el equipo de tecnología del que soy el responsable, pues empezamos a ver una serie de nuevas aplicaciones que aparecían en la bibliografía científica. Entonces, dentro del campo de la medicina regenerativa. Eso nos interesó mucho y entonces, porque lo vimos como una oportunidad para retomar un poco el interés hacia la seda, ¿no? Y entonces empezamos una nueva línea que sigue en la actualidad y sigue en expansión, que es la fabricación de biomateriales para medicina regenerativa. Bien, este tema, en el contexto de esta reunión que está más enfocada a la historia, al arte, a la cultura, pues es un poco diferente, ¿no? Pero nos ilustra una faceta muy importante de la seda que aunque no es muy conocida en España, realmente tiene mucho auge en este momento en muchos laboratorios de China, de Estados Unidos y de Europa, que es la fabricación de biomateriales. Todo surgió, esta aplicación de biomateriales surgió a partir del año 2000.
en el año 2000 aparecieron las células madre. Los investigadores especialistas en el tema descubrieron la existencia de nichos en el cuerpo animal, nichos donde hay células pluripotentes que con estímulos adecuados se diferencian a cualquier tipo celular. Entonces, eso requiere si ponemos las células en un soporte adecuado, tridimensional, y le suministramos un factor celular específico que diferencia esas células madre pluripotentes a un tejido específico, conseguimos tener un tejido o un órgano implantable o trasplantable para suplir una pérdida de función en un paciente que tenga una afección. Entonces, lo interesante del asunto, dentro del gran campo de biomateriales que hay en la actualidad, lo interesante es que la seda es uno de los mejores biomateriales que se conocen, si no el mejor en este momento, para este tipo de aplicación. Esto fue descubierto por las investigaciones del doctor David Kaplan en la Universidad Taft, que entonces empezó a publicar una serie de trabajos que empezamos a ver, la seda como biomaterial, la seda de medicina regenerativa, y empezaron a describirse las buenas propiedades de la seda para ese tema. Pues es muy biocompatible, no genera ningún tipo de rechazo, tiene una composición totalmente proteica, con lo cual se reabsorbe y no deja ningún residuo perjudicial. Es posible funcionalizarla con un montón de factores de crecimiento y tiene buenas propiedades mecánicas. Entonces, pues empezamos a trabajar en esto y pues empezamos a poner a punto protocolos que empezamos a aprender, que empezamos a desarrollar. Entonces, lo que hacemos nosotros allí en el IMIDA en este momento, en mi laboratorio, es elaborar biomateriales de muchos tipos, pero esta fabricación empieza siempre por la crianza del gusano, tanto en dieta artificial como en dieta natural. La dieta artificial está compuesta de una especie de pienso realizada con polvo de morera y a partir del capullo que forma el gusano, se le quita la sericina, que es la proteína que tiene en la superficie, se deja solamente la fibra y esa fibra se disuelve en un disolvente adecuado y posteriormente se dializa y se tiene una seda líquida, una solución acuosa de seda. Y con esa solución acuosa elaboramos todo tipo de biomateriales, pues film, esponjas, nanofibras, hidrogeles, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de las cosas que podemos hacer con ese material. Por ejemplo, el material más sencillo que podemos hacer es una lámina transparente, un film totalmente transparente donde podemos cultivar células. Esto lo hemos empleado, por ejemplo, para hacer córnea artificial. Simplemente sembrando corneocitos en estas láminas y superponiéndolos, tenemos un estroma corneal que puede trasplantarse a un modelo animal. Otra cosa que hacemos, pues hacemos como una especie de fieltro con una tecnología que se llama electrolatura, electrospinning, que consiste en proyectar un chorro de esta seda líquida en un campo eléctrico muy potente, lo que produce la deposición de una especie de fieltro de tamaño nanométrico. Este fieltro es muy adecuado para sembrarlo con células que crecen perfectamente porque se parece mucho a la matriz extracelular, que es la que constituye la base donde crecen las células de tejido conectivo humano. Entonces, esto lo empleamos, ahí vemos la malla que hemos obtenido y vemos sembrada con células, como al cabo del tiempo obtenemos todo un cubrimiento y podemos tener una piel artificial. También podemos hacer una serie de esponjas tridimensionales, muy porosas, echando la seda en un molde y añadiendo sal, luego endurecemos, lavamos la sal y tenemos una estructura muy porosa donde podemos sembrar células mesenquimales que se diferencian a hueso. Aquí tenemos un ejemplo en el cual, en un hueco que se hace en mandíbula, un experimento en que en una mandíbula de perro se ha hecho un hueco, se le inserta una esponja de seda que ha sido previamente sembrada con células mesenquimales del propio animal y al cabo de un año vemos el resultado, vemos en la parte inferior derecha el control negativo donde no se ha hecho nada, al lado en la letra E el injerto autólogo de hueso, tomando el hueso de otra parte del cuerpo del animal, y arriba en el tratamiento A vemos el resultado de la seda que ha regenerado, la esponja de seda ha regenerado totalmente el hueso de una forma perfecta.
Luego también podemos hacer nanopartículas que dan campo a dan origen a todo el campo de la nanomedicina, porque es posible estas partículas decorarlas con anticuerpos que identifican y reconocen células específicas donde queremos aplicar un fármaco. Por ejemplo, células tumorales donde queremos liberar un antitumoral, o zonas inflamadas donde queremos liberar un antiinflamatorio. Esto lo hemos hecho con una serie de fármacos y, sobre todo, ahí en mi laboratorio hemos probado con liberación de antiinflamatorios en un modelo de colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, como resultado, y también hemos liberado antitumorales, de los que se emplean en terapia celular, en quimioterapia, pero con un control más dirigido del fármaco de quimioterapia en el tumor. Bien, con todo esto, bueno, hay muchas cosas más que no da tiempo a contar, pero en base a esta tecnología, en el año 2009 optamos a una subvención de fondos europeos para construir laboratorios y construimos un laboratorio dedicado casi totalmente a toda esta tecnología que hemos hablado, en la cual hacemos todo un ciclo completo de producción del gusano, y producción de los biomateriales, producción del biomaterial con la célula, y sale un biomaterial listo para hacer un ensayo clínico. Y con eso también hemos constituido un grupo de investigación más o menos estable. Es pequeño, pero bueno, bastante productivo, y estamos realizando en este momento pues, una investigación muy aplicada y que lo hacemos en contacto con muchas universidades. Nosotros hacemos el biomaterial y lo pasamos a médicos especialistas y expertos en terapia celular, que son los que hacen los ensayos en los modelos animales. Esto es una reunión sobre museos y también hay que hablar del Museo de la Estación Sericícola. Allí hay que comentar que todo este patrimonio que había antiguamente en la estación sericícola, que a partir del año 76, ya que todo obsoleto ya no se empleó, fue reunido y fue almacenado por un antiguo investigador de la estación sericícola, don Felipe González Marín, que recuperó todo este material y con él montó un pequeño museo que estuvo allí desde el año 91. Bueno, hay que decir que este investigador, Felipe González Marín, es un gran estudioso de la seda, todavía, con sus 92 años, todavía está muy activo, y ha hecho un libro, tiene un libro sobre la estación sericícola, que es de donde he extraído todas estas fotos antiguas que os he enseñado. Bueno, entonces aquí había un museo, pero no había nadie para enseñarlo, nadie para abrirlo, no había infraestructura museística. Entonces, en un momento dado, se decidió pasar todo el material que había al Museo Arqueológico de Murcia, donde estuvo almacenado de mucho tiempo sin estar expuesto, pero en el año 2007, a raíz de una exposición, se traspasó, todo ese material vino al IMIDA. Y entonces ahora lo tenemos ahí en el IMIDA. ¿Qué es lo que tenemos en este momento como material expositivo de la sericícola? Pues tenemos mucho material impreso, mucho material que era divulgativo para los agricultores, porque la sericícola hacía una gran labor de divulgación y necesitaba mucho material impreso. También había modelos didácticos, modelos de gusano de escayola, de cartón piedra, para ilustrar a los agricultores la estructura de lo que es el gusano por dentro. Había también muchos aparatos relacionados con la producción de seda. Pues había, por ejemplo, aparatos para la hilatura, para hacer hilaturas experimentales. Había aparatos para perforar papeles, para hacer el cambio del lecho, para pasar de la hoja consumida a la hoja nueva. Había también incubadoras, que eran muy importantes para asegurar una buena germinación de la semilla. Había serímetros, empezando por allá, por aquel extremo, es un serímetro para ver la resistencia de la seda, un aparato para ver la humedad, otro aparato para machacar. Este primer aparato de aquí de la izquierda era para machacar las mariposas y hacer la observación de los corpúsculos. Y luego pues había muchísimos microscopios, porque era el elemento fundamental para ver la sanidad de la semilla. Entonces, con todo esto, nos planteamos en este momento, a día de hoy, no tenemos un museo visitable, en el sentido que lo son los otros museos que ha expuesto antes el profesor Huerta. Tenemos un material y tenemos un proyecto para hacer un museo a lo largo del año que viene, porque estamos a la búsqueda de un local adecuado. Algunos de los pabellones antiguos de la sericícola lo vamos a adaptar, y entonces tenemos la idea, el concepto de hacer un museo de la ciencia de la seda, porque la intención es integrar todo el equipamiento que había para la antigua tecnología de la producción de la seda,
integrarlo con la nueva tecnología que tenemos de la investigación científica en medicina regenerativa, en la forma de talleres, de exhibiciones científicas, de seminarios educativos en ese aspecto. Entonces, este museo, a lo largo del año que viene, va a ser un museo singular en el sentido de que es un museo vivo, que todavía se está creando porque cada día se producen nuevos adelantos, se producen nuevas tecnologías y va a ser un centro muy dinámico que recoge toda la tradición y toda la continuidad de la tecnología que fue provista por la antigua estación sericícola y toda la ciencia que estamos generando ahora en el IMIDA. También esto va unido a un proyecto digital porque hemos hecho una serie hemos hecho como un museo virtual, en la exposición hicimos una visita virtual, pero como ya vamos muy mal de tiempo, pues no voy a exponerlo. Pero tomen nota de www.rutadelaseda.eu y ahí verán una exposición georreferenciada de los lugares de la Seda de Murcia y también una visita virtual al IMIDA, al laboratorio y a todo lo que sería el departamento expositivo que tenemos. Eso es todo.